Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en este podcast dedicado a lo que significa la violencia en el pololeo. No más violencia en el pololeo. Un programa que hemos desarrollado a través de G5noticias.cl en el respaldo, en el apoyo que nos entrega el Fondo de Fomento de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, también el respaldo que entrega el Gobierno Regional de Valparaíso a través del CORE y también el respaldo que nos entrega el Café Conversare, aquí en pleno corazón de Valparaíso, un lugar lindo para venir a dialogar, a conversar, a tomarse un cafecito, a tirar ideas sobre todas las cosas que nos pasan en la contingencia y en la actualidad. Pero para conversar en esta oportunidad estamos con, y yo lo tengo anotado porque se me olvida, y no es de mala educación, sino que ya la RAM no está funcionando bien. Es Carla González Mejías. Ella es la nueva directora regional del INJUP en la región de Valparaíso. Carla, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de lo mismo a la hora. Bienvenida. Tú eres asistente social egresada de la Universidad de Valparaíso. Sí. Buenos días, Germán. Muchas buenas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. A todos y todas, muchas gracias por generar este espacio y mostrar, en el fondo, contarte cómo trabajamos desde el INJUP la problemática de la violencia en el pololeo. Desafiante en la región de Valparaíso en un cargo así, ¿o no? Súper desafiante, la Sí. verdad es que sí, muy desafiante. Al menos. 38 comunas, un equipo bastante interesante también, todo muy movido. Así Pero está bien. Este Sí. puede ser una primera instancia ya para empezar a desplegarse en terreno con este tema. ¿Qué tienen ustedes como INJUP? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo observan? La situación fundamentalmente vinculada a lo que es la violencia en el pololeo, la violencia de género, todo esto que está tan de boga después de la pandemia como que se nos incrementaron los niveles en ese sentido. Sí, mira, bueno, para partir yo quisiera contarte qué es el INJUP, ¿no? Para quienes nos están viendo. El INJUP, Instituto Nacional de la Juventud, es la institucionalidad en nuestro país en materia de juventudes. ¿Ya? El INJUP tiene, digamos, dos líneas de trabajo muy importantes. Por un lado es implementar las políticas públicas de nuestro gobierno en materia de juventud para poder favorecer el desarrollo integral de las más diversas juventudes de nuestro país. Uh-huh. Y por el otro ámbito tiene un espacio de trabajo muy importante que es el levantamiento de indicadores sociales que en el fondo nos permiten conocer y reflejar cuál es el estado de la juventud en nuestro país con un enfoque también regional. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en este último ámbito, y ahí me quiero detener un poco, que para nosotros es muy beneficioso y muy importante, porque las cifras finalmente nos permiten saber cómo están los jóvenes y las jóvenes al día de hoy, y desde ahí cómo poder generar Uh-huh. distintas estrategias de trabajo que se adapten también a las realidades regionales. Dato importante. El 17,8% de los jóvenes y de las jóvenes en nuestro país señala haber vivido algún tipo de violencia en el contexto de una relación de pololeo. ¿Ya? El 65% de los jóvenes y las jóvenes en Chile señala que conoce a alguien que vivió violencia en una relación de pololeo. 1 de cada 10 jóvenes señala que en algún momento su pareja pudo influir para terminar, digamos, vínculos o lazos con amistades, ¿no es cierto?, con redes más cercanas. Todos estos datos nos los proporciona esto, la 10ª encuesta nacional de juventudes. Sí. Ya. ¿Qué nos contiene esto? Esto es un instrumento muy, muy importante para nosotros porque, como te decía, nos permite conocer el estado de la juventud al 2022 y desde ahí poder planificar todas las acciones que el INJUP realiza. Esta encuesta es la que nos dice, por ejemplo, que el 17,8% de los jóvenes en nuestro país vive algún tipo de violencia en el pololeo. Ahora, la 10ª encuesta nacional de juventud también nos señala los tipos de violencia que mayoritariamente se dan. Por ejemplo, en nuestro país, la violencia que tiene mayor prevalencia, cerca del 14,4% de los jóvenes vive algún tipo de violencia psicológica en su relación de pareja. Abuso emocional, control, ¿no es cierto? Desvalorización del otro u otra, humillaciones, etcétera. En un segundo indicador está la violencia física y en un tercer elemento, y que es algo como novedoso, que es información que trae esta encuesta, es la violencia digital. O sea, es que hoy sabemos que en el contexto de la relación de pololeo ya no solo existe el abuso emocional o el ejercicio de la fuerza, ¿cierto?, como la manifestación de violencia más evidente, sino que además eso se da y se traspasa a otros ámbitos que tienen que ver con el uso de las redes sociales, de las tecnologías de información, que
a diferencia de como quizás lo hubiera vivido cualquier persona muchos años atrás, es un tipo de violencia que se hace latente, que incluso continúa después del término de una relación de pareja. Entonces, ¿qué es el tema? Porque es muy nefasta. Es una puerta que se abrió, que no se cerró más y que tiene un tráfico realmente, bueno, redes, tiene un tráfico enorme y bastante pernicioso cuando se habla de este tipo de situaciones. A mí me preocupa enormemente porque está en manos fundamentalmente de jóvenes y adolescentes que no tienen ningún tipo de educación para el manejo precisamente de estos equipamientos y los alcances que tiene ejercer mensajes de esta naturaleza. Entonces, claro, lo que tú indicas aquí es un dato, es la constatación de un hecho, pero también puede ser la evidencia de números mayores a futuro, porque estamos pensando en futuras generaciones también, o personas, futuros adultos. En efecto, te señalo que justamente la encuesta nos levanta un dato que es bien como preocupante, y es que este indicador de violencia cibernética o violencia digital ha aumentado desde el año 2015 al 2022, desde el 6% desde un 3% a un 6%. Entonces, prácticamente es un indicador que se ha disparado un poco con el uso, digamos, de las tecnologías y del uso del celular y del Instagram y de distintos... Y sin ningún tipo de instrucción, educación, control, regulación de por medio. Bueno, mira, parte del trabajo que nosotros hacemos también como Instituto Nacional de la Juventud es generar espacios de diálogo, de sensibilización, de toma de conciencia, de la importancia también de prevenir, ¿no es cierto?, estos episodios, ¿no? Desde la empatía y desde el respeto, desde visualizar al otro como sujeto o sujeta de derecho también, y desde la solución o resolución, de los conflictos desde el buen trato. Ahora, nosotros como Instituto Nacional de la Juventud concebimos también la violencia desde un origen cultural. Entonces, en ese sentido, esta encuesta tiene muchos datos relevantes que permiten poder trabajar aquello y percepciones también que tienen los jóvenes y las jóvenes respecto de cómo se va construyendo el ser hombre y ser mujer, ¿ya? Que tiene mucho que ver con después cómo construyen sus relaciones de pareja. Claro, la violencia no nace con ellos, sino que la violencia es aprendida. El resultado de un fenómeno, de un proceso aprendido generacionalmente incluso. En distintos espacios de socialización, en grupos de socialización primaria, en el colegio, en sus familias, en sus grupos de amigos, en todos esos entornos se aprende. Nadie te enseña a ser hombre o a ser mujer, pero tú finalmente vas adoptando ciertas pautas, ciertos códigos que están ahí, que se van como validando a través de mitos y de estereotipos de género, que nos dicen cómo deberíamos acercarnos, ¿no es cierto?, en el caso de que fuéramos hombres, cómo deberíamos comportarnos, y en el caso de la mujer. O sea, cómo debemos relacionarnos incluso exactamente entre nosotros. Y sabemos, por ejemplo, que estas relaciones asimétricas, que posteriormente originan, ¿no es cierto?, pautas o dinámicas violentas o tóxicas, como dicen los jóvenes y las jóvenes, tienen que ver con esta simetría en donde lo masculino se construye en oposición a lo femenino. ¿Cierto? Si ser mujer es estar para otros, cuidar, ¿no es cierto?, acunar o ser extrovertida, ser hombre es absolutamente lo contrario. O sea, entonces esa asimetría en esa construcción de roles es finalmente la que va generando este ejercicio de control que finalmente desemboca en casos muy graves, en la violencia física, psicológica, el femicidio. Perdón, hay un tema ahí porque yo no sé si será un tema de mi algoritmo, ahí tengo que intentar yo revisar, pero uno observa redes y el mensaje que se transmite intergeneracionalmente para hombres y para mujeres es sumamente preestablecido en esos patrones que tú me acabas de decir. Y me llama mucho la atención que teniendo toda esta información que tú me entregas aquí, teniendo los datos de que esto no está bien, en rigor no está bien, seguimos replicando el modelo porque está cultural y socialmente validado como que en la relación tú tienes que tener el poder, el control, no le contestes, que no te llame, que si te dice esto es una histérica, que si te dice eso porque te quiere quitar la mitad de lo que... Una cantidad de bobadas, para no decir otra palabra más fuerte, y que tiene que ver precisamente con la construcción de ciertas caricaturas en relación al rol del hombre y el rol de la mujer, pero que están súper extrapoladas por las redes sociales. Es cosa de darse una vuelta por el Instagram nomás y te das cuenta, o del TikTok, que yo no lo veo tanto, pero que también pasa, y te das cuenta que, uno no saca nada de repente... Perdón la palabra, pero no saca nada con combatir esto en el aula, en la conversación, si al final la persona cuando toma un teléfono celular se encuentra con toda esa lecera y que al final de cuentas construyen la realidad de ellos en función de eso muchas veces. Ahí siento como que de pronto hay yo me siento, no sé, amargado cuando veo este tipo de cuestiones. Te lo digo sinceramente. Sí, yo creo que por eso es tan importante y es lo que está haciendo nuestro gobierno, nuestra orientación en las líneas programáticas, es trabajar por una educación no sexista. O
¿cierto? Una educación libre de estereotipos de género. O sea, ¿cuántos de los colegios que nosotros visitamos en el día a día tienen solo talleres de fútbol para hombres, por ejemplo, y no para mujeres? Exacto. Y a las mujeres se les ofrece otras actividades que a lo mejor no tienen que ver con este ejercicio. Porque el hombre solamente tiene que jugar fútbol, o el ballet. Y claro, ¿y por qué tiene que ser así? Tenemos una selección nacional de fútbol femenino, tenemos una tremenda arquera, tenemos una tremenda arquera. O sea, yo creo que son cosas que... roles que se les asignan y que son... Y que a lo mejor ya no están tan en sintonía con la igualdad que estamos buscando, ¿no? Incluso actividades mixtas. Sí. Es una cosa tan simple como actividades mixtas. Entonces, como que cuando tú estabas chico, que tú haces bordado y tú haces, no sé, pues a ti te mandan a arreglar lámpara y a ti te hacen hacer dibujitos con lana. Yo siento como que de pronto las redes sociales siguen replicando eso, peligrosamente, independiente del esfuerzo que se hace en los colegios y que es súper válido, que hay que seguir haciéndolo en torno a romper con esa lecera. Sí. Pero cuesta. Mira, yo te quiero contar cómo nosotros intentamos romper con eso, ya, porque de verdad que el tema de la educación no sexista, los estereotipos de género, la prevención de la violencia en el pololeo, la prevención de la violencia digital son temas muy importantes que abordamos en el programa Hablemos de Todo. Nosotros sabemos que esta es la realidad que tenemos, nos lo dice la encuesta, lo sabemos, tenemos el dato, entonces bueno, ¿cómo accionamos también como INJUV? Y lo que hacemos básicamente es actuar a través de el Hablemos de Todo. Trajimos hoy día unas tarjetitas que quiero compartir igual contigo. ¿Son estas? Sí, mira, por acá. Muchas gracias. Favor. Permiso, gracias. Sí. Bueno, esto es parte del Hablemos de Todo, ya, de nuestro programa. Esto es el acceso, si tú te la das vuelta, es un código QR que, aquí hay otro, que te permite acceder a un chat. ¿Ya? Es un chat que nosotros... Al tiro, sí, si tú pones tu teléfono ahí, tú vas a ingresar inmediatamente a un chat en donde vas a recibir orientación socioemocional de una profesional psicóloga de INJUV desde el nivel central. Es como un call center. ¿Me puedo quedar con él, sí, claro que sí. Es una especie de call center desde donde nuestras profesionales están atendiendo y respondiendo a los requerimientos de las juventudes de distintas partes de Chile. Y entonces esto es una primera acogida. Es el primer espacio en donde tú puedes recibir orientación en caso de que tú tengas, por ejemplo, ideación suicida, el joven o la joven haya terminado su relación de pareja y no sepa cómo manejarlo, por ejemplo. O cómo manejar la presión de la otra persona. Exactamente, o en realidad haya vivido una situación, por ejemplo, compleja con sus compañeros de colegio, con sus amistades, con su padre, con su madre, y no sepa cómo poder direccionar aquello. Bueno, esta es la instancia donde ellos podrían recibir orientación, atención psicosocial anónima y gratuita, de lunes a sábado, ¿no es cierto?, entre las 10 y las 21 horas. Tenemos que difundir más esto. Sí, nosotros lo hacemos a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, INJUV Valparaíso, ahí nos pueden buscar también, pero nos interesa mucho que los jóvenes y las jóvenes puedan llegar a esto, ¿no? Porque de alguna manera es el espacio de descomprimir, es la posibilidad que tienen de poder sacar, ¿no es cierto?, aquellas emociones contenidas o episodios que... Y perdón, porque siempre está el mito, uy, no, que esto van a bromear. No, pues si los cabros se lo toman en serio estas cosas, se las toman en serio estas instancias. Yo me acuerdo del Fono Salud famoso y funcionó. Sí. Y funciona, la gente consulta y los chicos también consultan. O sea, yo creo que dependiendo de los datos que ustedes manejan como INJUV, yo creo que el nivel de resolución de casos no debe ser despreciable en términos de estadística y en términos de impacto social también que cada uno de estos casos genera. O sea, lo que nosotros sabemos es que mayoritariamente quienes acceden a este chat son en un porcentaje importante mujeres las que consultan. Porque son mayoritariamente las mujeres las sujetos de la violencia. Mayoritariamente las mujeres, ciertamente. En nuestro país son las mujeres quienes mueren en manos de un hombre en un contexto de relación de pareja, son las mujeres víctimas de femicidio y bueno, y eso no se... es dato. Y esto es dato, y esto no se da cuando la relación de pareja está formalizada, no se da cuando la pareja está casada o cuando han iniciado convivencia, sino que son pautas que empiezan ya a evidenciarse en edades tempranas. Desde el pololeo. Y es ahí la importancia que tiene nuestro servicio en justamente llegar a los jóvenes y a las jóvenes en los colegios, en la educación secundaria, en la educación superior, justamente para favorecer procesos de toma de conciencia respecto de una relación saludable y la prevención también de la violencia en sus distintas manifestaciones. En ese contexto, tú me tenías aquí otro libro. Sí, bueno, comparto con eso Por contigo favor. También, Juventudes Cuidadoras. Este es uno de los últimos
digamos, resultados de percepción, experiencia y dinámica en Chile de los jóvenes y refleja también cómo las juventudes hoy también están dedicadas a cuidar. Por ejemplo, 1 de cada 4 jóvenes en Chile se dedica a cuidar a una persona menor de 14 años. Sus hermanos chicos. Sus hermanos chicos, sus sobrinos, el hijo de la vecina, de la hermana. O sea, no los nietos pero los nietos de la abuelita, que de esto, o sea, niños pequeños. Muchos cuidan a sus abuelos, que están en casa, ¿no es cierto?, que comparten el hogar, y 1 de cada 3 es mujer. Entonces, sabemos que no solo quienes cuidan en Chile, bueno, los jóvenes son las mujeres, pero también lo hacen a temprana edad, y eso también genera un impacto. Las jornadas laborales también. Sí, salen a las 4 del colegio, después llegan a la casa, se encarga el hermano menor, que la comida, que el estudio, que la tarea. Uh-huh. Y lo que a nosotros nos interesa es poder evidenciar aquello, porque finalmente eso también impacta en el desarrollo de estas jóvenes, adolescentes, en distintos ámbitos de su vida, en sus proyectos de vida, en sus relaciones, digamos, con sus amistades, etcétera. O sea, vamos viendo cómo se le va, como un poco, en términos coloquiales, cargando la mata a la mujer desde muy temprana edad, ¿no? Desde muy temprana edad, como haciéndose cargo de roles, y que finalmente después ellos mismos van asumiendo como normales. O sea, justamente esta encuesta nos revela, por ejemplo, que la percepción que tiene la juventud en relación a las profesiones de cuidado, ellos asumen que mayoritariamente son las mujeres las que tienen más capacidades para asumir profesiones al cuidado de otros y otras, por ejemplo, enfermería, por ejemplo, educación de párvulos, obstetricia, trabajo social. Encontrar un hombre estudiando educación de párvulos es menor en términos estadísticos. Y hay otro elemento que nos preocupa mucho más y que nuevamente tiene que ver con el origen de esta entrevista, y es que el 12,8% de los jóvenes en nuestro país legitima de alguna forma la violencia en el pololeo y entrega la responsabilidad de aquella en la víctima. O sea, esta aseveración yo soy violento por culpa tuya. Ella algo habrá hecho. Y eso es un indicador que, en este último periodo también se nos ha como escapado un poco. Eso ha aumentado. Él mismo puede estar escuchando lo mismo en su casa, en su vecino, en otras relaciones que él mantenga con su entorno, en donde se diga que si se ejerce violencia no es por culpa tuya, porque tú reaccionas ante una situación y tienes que ejercer violencia para controlar eso. O sea, al final de cuentas los jóvenes replican lo que hacemos los adultos. Y este es un mito que prevalece, yo creo que una trayectoria histórica, y que quizás nosotros podríamos decir, bueno, quizás hoy no es tanto, pero sí, nos damos cuenta de que hoy sí hay un número importante de jóvenes que continúan, ¿no es cierto?, justificando la violencia y de alguna manera responsabilizando a la víctima, a la mujer, del ejercicio de la violencia en el pololeo. Entonces, son datos que a nosotros nos permiten también orientar. Socialmente lo encuentro súper chiste. Porque, a ver, si uno hace la reflexión, que aquí uno de repente se encuentra con datos y uno, pongo el pie en la grieta, entre comillas. ¿Qué pasa con estos jóvenes cuando son adultos? ¿Qué pasa después cuando ellos transmiten esa información a sus futuras generaciones? ¿O qué pasa cuando son incluso adultos mayores? ¿Qué pasa cuando, la violencia entre adultos mayores, pero es bastante evidente en algunos casos, fuerte? Hemos tenido casos incluso en situaciones en el último tiempo por acá en la zona. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que la sociedad no tenga un discurso público común en torno a que eso no puede ser validado bajo ninguna condición y circunstancia. Yo creo que ahí los esfuerzos que realiza también es importante el trabajo del CERNAMEG, del PRODEMU, del INJUP en materia de juventudes, porque a lo que apostamos justamente a favorecer transformaciones sociales y a romper estos ciclos, ¿no es cierto?, que tú muy bien señalas, de violencia que se va perpetuando de generación en generación. O sea, te lo llevo a otro ámbito, el ámbito laboral, el acoso laboral. No, es que ella se ponía esa blusa, ella se ponía esa minifalda, ella usaba esos tacos, ella hacía esto y yo respondía a eso. No, pues. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que en general la gente siempre tiende a culpabilizar de los errores propios al entorno ajeno. Entonces, ahí hay un tema que para mí es como que fundamental hacerse cargo de eso. Sí. Bueno, nosotros como institución nos hacemos cargo de eso y vamos colegio por colegio en cada una de las comunas, vínculos con las universidades y con las municipalidades, justamente abordando esto que hemos conversado hoy,
y dando a conocer también nuestros estudios, por nuestras estadísticas. ¿Yo te puedo pedir algunos de estos libros después? Sí, te los traje, de hecho. Maravilloso. Son para ti. Porque me los voy a leer. Sí, Gracias. son para ti. Porque yo encuentro que es súper importante porque es muy importante romper con la mitología que existe, tanto en redes sociales como en la conversación diaria en torno a las relaciones humanas, interpersonales. Estamos llenos de mitos bastante perniciosos en ese tema. Y cuando uno se encuentra con estudios, con trabajos que entregan información en este ámbito o en cualquier otro, por Dios que el dato mata relato. Sí. Entonces, para mí, el hecho de que ustedes que ustedes tengan estos trabajos, esta investigación, y que sobre la base de eso además establezcan políticas públicas, es súper relevante. Sí, un trabajo muy serio que hace nuestra institución. Porque hay gente que se dedica a investigar, a hacer un seguimiento, a mantener. Entonces, es el valor de lo que está aquí. Y eso a mí es lo que me importa y que me interesa poner en relieve. Porque aquí ya no estamos hablando de mitología popular, del que yo creo el tincómetro, sino que estamos hablando básicamente de lo que ustedes tienen como compendio estadístico de situaciones que acontecen. Entonces ahí yo creo que está la clave. Yo siento que hay un rol importante que se tiene que jugar. Yo ya no sé si lo público, pero lo privado, los medios de comunicación, en la educación superior, técnico profesional, en la locomoción colectiva, en el transporte público, en las calles, en donde estos temas deberían ser parte de nuestra agenda diaria. Porque el celular es parte de nuestra agenda diaria, pero para las cosas que nos gustan, pero para las cosas que nos incomodan también debería ser parte de nuestra agenda diaria. No sé qué piensas tú ahí. Yo creo que en educación ahí se ha avanzado harto. O sea, las universidades, por ejemplo, tienen encargadas de género, de inclusión, los colegios también. Sabemos que de alguna forma se ha ido avanzando en aquello. Ciertamente los cambios sociales los hacemos todos y todas. O sea, las instituciones empujamos, la legislación hace lo suyo también, pero claro, somos las personas también las que tenemos que generar también espacios para cuestionar, ¿no es cierto?, estos mitos, estos estereotipos y estas formas que en realidad no solo le hacen mucho daño a la mujer, sino también al hombre. Sí. Y le hacen daño al hombre porque lo limitan, porque lo restringen, porque lo privan también de espacios de visualizar al otro en igualdad también de condiciones, de oportunidades. O sea, creo que... Es que para algunos incluso la manera de sociabilizar está en función de este tipo de situaciones. O sea, la manada, no sé, lo pongo en otro tipo de situaciones, el grupo WhatsApp, las cosas por el estilo, en donde este tipo de comportamiento y diálogo se validan como que si fuese choro, simpático, como que es una broma pesada, pero no le toman el peso a la gravedad que significa mantener una comunicación de esa naturaleza con una mujer, un hombre, con lo que sea, en este caso en particular. A mí me llama la atención fundamentalmente pensando en que el discurso juvenil de las actuales generaciones, en términos transversales, tiende precisamente a buscar lo contrario, un ambiente más armónico, una relación más igualitaria, pero los datos llegan cifras reveladoras y porque los chicos todavía están siendo reflejo de las generaciones anteriores. Yo creo que ahí hay que continuar trabajando, continuar sensibilizando, trabajando con los colegios, con los alumnos, alumnas, con los jóvenes directamente, pero también como hijos reconocemos elementos súper positivos de nuestra juventud. O sea, de hecho, nosotros acá estamos trabajando de forma bien como potente con voluntariados de distinto tipo. Hay una semilla transformadora que tienen las juventudes que va mucho más allá del individualismo que a lo mejor vivimos los adultos, digamos, en nuestras etapas de vida, y ellos tienen muy presente la búsqueda del bien común. Entonces, si bien es cierto, están estos temas que ciertamente nos preocupan, hay otros elementos que reconocemos y recogemos y tratamos de potenciar, ¿no es cierto?, para justamente contribuir también al cambio en nuestra sociedad a través de estas acciones que finalmente generan un impacto positivo también. Por ejemplo, en los incendios, de los últimos incendios ocurridos en nuestra región, el INJUV fue capaz de movilizar un número importantísimo de jóvenes a nivel nacional y a nivel regional, ¿cierto? Entonces, reconocidos en todos los territorios y con acceso como súper expedito de parte de las comunidades. Entonces, siento que hay elementos de las juventudes que potenciar como eje transformador, y claro, están estas otras herencias de la sociedad que todavía tenemos que seguir trabajando y acompañando. Carla, yo te quiero agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, haber venido hasta acá. Nos quedamos con ese mensaje final esperanzador, precisamente con respecto al comportamiento de los jóvenes. Me quedo también con esto para que hagamos foco en esta situación que tiene que ver con respecto a este canal, esta vía de comunicación para atender este tipo de hechos que son emergencias, que de pronto no le damos el volumen y la importancia que sí deberían tenerlo. Te agradecemos el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Muchas gracias, Germán. Y te vaya muy bien con la pega. Muchas gracias. Carla González Mejías, directora regional del INJUV en la región de Valparaíso, asistente social de la Universidad de Valparaíso.
te agradecemos a ti, les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros en este podcast que ustedes pueden ver a través de g5noticias.cl y en donde gracias al Fondo de Fomento de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Valparaíso hemos logrado llevar a ustedes aquí en el Café Conversare de la Ciudad Puerto. Que estén bien, nos vemos.